Dios te bendiga, amado hermano, en esta tarde que el Señor nos ha regalado. Hoy quiero compartirles una reflexión sobre la misericordia. Y si vamos al libro de Lucas 10, le voy a leer una porción que se encuentra en el versículo 30. Lucas 10, en el versículo 30. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia de él. Y viéndole fue movido, aleluya, a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Santo eres, Jesús, aleluya. Qué hermosa esa pequeña porción del capítulo de Lucas, donde nos está hablando de ese buen samaritano. En esta tarde yo te quiero decir que la misericordia es la disposición de compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Y bíblicamente, la misericordia es cuando Dios, por su amorosa bondad, nos retiene del castigo que merecemos por nuestros pecados. La misericordia no es el decir: yo ayudo al que está en la calle, yo hago cualquier cosa. No, la misericordia es para todos y cada uno de nosotros, tanto para ti como para mí. ¿Por qué? Porque Dios una vez tuvo misericordia de nosotros. Cuando murió en la cruz del Calvario, si ustedes recuerdan, que uno de los presos que estaban con él en la cruz le dijo que tuviera misericordia de él, que cuando estuviera en el paraíso tuviera la misericordia. Y si vamos más profundo, Dios ha tenido misericordia de muchas cosas. Pasamos por diferentes situaciones, diferentes circunstancias a través a través de la vida, ¿verdad? Porque necesitamos tener esa misericordia. Pero antes de tener esa misericordia hay algo bien importante que el Señor desea que nosotros hagamos, y es el amar a nuestro prójimo. Porque cuando tú amas al prójimo, te estás amando a ti mismo. Y esa es una de las formas y maneras de nosotros tener misericordia hacia los demás. Fíjate lo que nos dice el capítulo de Mateo 5:7, que somos bienaventurados los que somos misericordiosos, porque vamos a alcanzar misericordia. Cuando nosotros tratamos a las personas en misericordia, en una necesidad, en una muerte de algún familiar, en alguien que esté en un aprieto, que nosotros podamos extenderle la mano, eso es misericordia. Tenemos que aprender a amar, a valorar, porque según tú te amas, así tú amas a tu prójimo, así tú haces las cosas en obediencia, aleluya. Por eso nos dice esa porción de Mateo: bienaventurados, porque somos bienaventurados, aleluya. ¿Por qué? Porque somos misericordiosos, porque vamos a alcanzar más misericordia de parte del Señor. El Señor nos cuida a cada uno de nosotros para que podamos tener misericordia. No solamente el Señor ha tenido misericordia de nosotros, Dios ha tenido misericordia de un pueblo, de unas necesidades, tuvo misericordia de ese pueblo tan grande que lo siguió, que eran miles y miles de personas, donde solamente habían 2
panes y los peces. Con ese poquito no podía alimentar a todo eso. Sabemos sí que Él hacía los milagros, pero se basó también en la misericordia, en todas esas personas que lo seguían por la fe, en todas esas personas que no le importaba pasar hambre por estar en la presencia del Señor, por estar cerca de Él, escuchando la palabra, aleluya. Y en esta tarde yo te digo que Dios sí tiene misericordia con cada uno de nosotros. Alimentó a toda esa gente, tuvo misericordia de todo ese pueblo, tuvo misericordia de la mujer samaritana, tuvo misericordia de la mujer enferma de hemorragia, el ciego y un sinnúmero de personas que dentro de la palabra, según la leemos, encontramos por las que Él tuvo misericordia. Recuerden el paralítico, Él tuvo misericordia. Aquel hombre que estaba endemoniado, que Él mismo le pidió al Señor que lo libertara. Y esos demonios se fueron a una manada de cerdos que cayeron por un abismo. ¡Aleluya! Eso es la misericordia, amado hermano. Fíjate, Jesús mostró mucha misericordia, mucha compasión. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuánta compasión tienes para tus hermanos? Para aquel necesitado. Porque fíjate que la parábola del buen samaritano nos enseña que el amor es acción. Cuando nosotros amamos y vemos a alguien mal, a alguien afligido, a alguien sufriendo, nos acercamos. Nos acercamos en obediencia, nos acercamos y le preguntamos, ¿estás en alguna necesidad? ¿Necesitas algo? Eso es tener misericordia, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos a la persona en amor, que esa acción es cuando el prójimo necesita de nuestra ayuda. También nos ilustra que no es posible, como les dije al principio, amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, a menos que amemos al prójimo como nos amamos nosotros mismos, como se lo dije al principio, aleluya, gloria a Dios. Por eso, porque la misericordia de Jesús, fíjate, que Él se compadeció de esa multitud que estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas sin pastor. Eso lo encontramos en Mateo 9:36, aleluya, porque la parábola del buen samaritano nos enseña a abandonar nuestra preocupación, nos enseña a que nosotros dejamos nuestras cargas para estar atentos a las necesidades de los demás, aleluya, porque ¿quién no padece? ¿Quién no tiene una necesidad? Necesitamos esa misericordia del Señor, aleluya, porque si no, ¿cómo vamos a compartir nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros con el prójimo? ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos amamos nosotros primero? Tenemos que amarnos, valorarnos, sentir misericordia de nosotros mismos para tener misericordia con los demás, aleluya. En esta hora yo te digo, hermano, que tenemos que tener esa misericordia por los demás. No estar con señaladeras, estar hablando de los demás, no. Tenemos que aprender a ser misericordiosos, hermanos, porque a veces nosotros pasamos por situaciones similares. Y no nos gustaría que alguien comentara algo, alguien dijera algo, ¿verdad? Porque nos sentiríamos de la igual manera. Por eso siempre se recalca que tenemos que amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos, como usted se ama, como yo me amo. En la mayoría que usted se ame, en esa mayoría usted ama a su prójimo. En esa mayoría usted va a tener misericordia de usted y va a tener misericordia de todo aquel que lo necesita. Aleluya. Por eso,
nos dice, como les dije hace poco, que Jesús en Juan capítulo 4, verso 4:26, nos dice que Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo. Y fíjese, Jesús ahí no les reclamó, Jesús ahí no le dijo, ay, que tú eres una mujer así, 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 así. No, Jesús le dijo las verdades. Que tenía marido y que no era de ella, ¿verdad? Sabemos que le hizo el cuento completo. Maridos tienes y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Y fíjense, el amor y la misericordia del Señor es tan y tan grande que ella salió bendecida porque sintió la misericordia, la compasión, el amor que Jesús le dio. Ese amor que el Jesús nos brinda, ese es el que tenemos que tener siempre. Tenemos que nuestros rostros se inunde con la presencia del Señor, aleluya, para poder llevar esa misericordia hacia los demás. Tenemos que vestirnos con obediencia, con misericordia, así como nos vestimos con la armadura. Asimismo tenemos que vestirnos en obediencia y misericordia, en esa compasión para los demás. No es estar en contienda, no es estar en chisme, no es en hablar de los demás. Es la compasión, el amor que tú le brindas a aquel que lo necesita. Tal vez tú tengas algún familiar que se encuentra ahora mismo en algún aprieto, en alguna necesidad. No juzgues, sino compadécete. Dale amor, llénalo de tu misericordia, que pueda haber en ti no misericordia, sino la mano de Dios rodearlo. Estamos muy necesitados de esa misericordia hoy en día, hermanos, porque sabemos cómo está el mundo. Sabemos cómo tenemos el mundo a nuestro alrededor. Necesita este pueblo mucha misericordia y comprensión, compasión, mucho amor, para poder seguir hacia adelante. Jesús nos quiere transmitir con esta parábola del buen samaritano que la caridad y la misericordia son las virtudes que guiarán a los hombres a la piedad y a la santidad. Es lo mismo que te acabo de decir. Si tenemos todas estas cosas, podemos ver la mano de Dios manifestarse en cada persona, en cada vida. Por eso, en el capítulo de Lucas 18, 38-41, cuando Jesús se detuvo y le preguntó al ciego que qué quería que hiciera por él. Fíjate, aleluya, ¿qué tú quieres? Imagínense que Jesús le diga a usted, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Eso sería la gran bendición. ¿Por qué? Porque Jesús fue humilde, se compadeció, tuvo misericordia. Y por eso hizo que ese ciego viera, porque el ciego le dijo que quería ver. Asimismo nos dicen, ¿tú quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo, quiero ser sano. Quiero llenarme de esas cosas que el Señor nos da diariamente. Fíjate que también Jesús se conmueve por el dolor de las personas y no las pasa de largo. Son muchos los que están en estos momentos en algún dolor por una pérdida de un familiar, haber perdido el trabajo, tener problemas en el trabajo. A veces hasta con los hermanos en la iglesia hay situaciones, pero tenemos que aprender que si hemos sido salvos por la gracia de Dios, tenemos que tener esa misericordia, aleluya. Porque si tú no fueras salvo y amaras al Señor y entraras en una obediencia, ¿cómo tú puedes tener el amor y la misericordia para los demás? Si tú no te amas, si tú te desprecias, ¿en qué manera puedes ser misericordioso?
Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Jesús no acusaba a nadie. ¿Por qué? Porque era misericordioso. Porque Él tenía esa caridad. Porque Él tenía ese amor para los demás. Sabiendo Él que algún día iba a ir a la cruz. Tuvo misericordia de ti, de mí y de todo lo que nos rodea. Porque siempre ha tenido la misericordia para nosotros, por el amor tan grande, por eso dio su vida por nosotros. Mira, había tanta gente que lo torturaban, que le decían, lo escupían, lo apedreaban, le hicieron tantas y tantas cosas, pero ahí lo que triunfó fue el perdón, la misericordia por cada uno de ellos. Y cuando murió en la cruz, ahí fue que todo el mundo se dio cuenta en el error que habían cometido con Jesús. Porque Él ha sido un hombre de compasión y de misericordia, lleno de amor. Si vemos en el versículo 34 que nos habla sobre el aceite y el vino, ¿verdad? Que nos dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Aleluya. Eso fue ese samaritano, el único que se compadeció. Fíjense, ¿qué pasa que un sacerdote y no le hizo caso? ¿Qué pasa un levita y tampoco le hizo caso? Ahí no había amor, ahí no había compasión. A veces, hermanos, diría yo, pasamos por el ego, porque nos creemos que nos lo merecemos todo. Pero lo que no sabemos es que tú también necesitas de esa comprensión, de esa misericordia y de ese amor. Aleluya. Por eso el versículo 34, cuando nos habla del aceite y el vino, en aquel tiempo eran conocidos para curar heridas, ¿verdad? Pero fíjate, y te explico. El aceite significa o representa la fe y el testimonio, aleluya, nuestra pureza, nuestra dedicación, nuestras buenas obras y el hecho de que guardamos los convenios que hemos concertado, aleluya. Fíjate, la fe, aleluya, y nuestro testimonio, porque el testimonio de nosotros vale muchísimo, porque de ahí depende todo el crecimiento del Espíritu Santo en tu vida. Porque si tú no tuvieras el Espíritu Santo en tu vida y tú no hubieras sido salvo, ahí sí que tuvieras 20,000 de problemas, porque no estás siendo obediente, no tienes misericordia, no tienes amor, no tienes comprensión, no tienes ninguna de esas cosas, aleluya, que a veces nosotros necesitamos. Santo eres, mi Dios, mi alma te alaba y te adora. Por eso, la misericordia de Dios en la palabra es un aspecto de amor constante, inagotable y fiel. Fíjense, todas esas cosas las vemos en nuestro Señor. Aleluya. Fíjense que cuando están estas tres personas que reaccionaron, ¿verdad?, de manera totalmente diferente ante esa situación de ese hombre que estaba en una necesidad. Que pasa ese levita de largo, como si nada. Pasó ese sacerdote, menos. Pero fíjense que ese samaritano, Jesús lo describe como un hombre movido a misericordia. Y yo vuelvo y te pregunto, santo eres Jesús, aleluya. Yo te pregunto, cuando tú te encuentras a una persona deambulando en la calle, pidiendo
comida, tal vez una cobija para calentarse. ¿Qué has hecho tú? ¿Has sentido misericordia? ¿Te has movido a buscarle, aunque sea un plato de comida, una frazada para que se cobije? Porque de ahí depende el amor que tú tienes. De ahí es que sale tu comprensión. De ahí es que sale el amor hacia los demás. A veces somos tan egoístas que lo único que decimos es: ay, olvídate, a mí no me importa, no me interesa. Pero nunca te has puesto a pensar, si yo cayera en esos mismos zapatos, ¿cómo sería mi vida? ¿Sería igual? ¿Habría alguien que fuera misericordioso conmigo? ¡Aleluya! Por eso cada día tenemos que ser más fieles a nuestro Señor. Que sea el Señor el que nos lleve a tener la misericordia para los demás. Que podamos aprender de Jesús, que tuvo misericordia con su pueblo, que tuvo misericordia con esa mujer, que tuvo misericordia con el ciego, con el leproso. ¿Ah? Imagínense ustedes, hasta con el publicano, que le quitaba todo al pueblo. Tuvo misericordia y cenó en la mesa de él, en su casa. Y ese sintió esa misericordia, que devolvió los bienes que le había quitado a la gente de más. Se los devolvió doble. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque sintió el amor, la comprensión, la misericordia que el Señor le estaba transmitiendo en ese momento. Santo eres, Jesús, aleluya, mi alma te alaba. Porque a veces yo digo, ¿qué necesitamos para que nosotros podamos ser movidos a misericordia? Mira, lo que nosotros necesitamos son los pensamientos y las emociones y acciones que estén sensibles al deseo de Dios. Porque hay emociones por emocionarte, por hacer cosas. Pero cuando tu corazón habita un Dios de poder, cuando en tu corazón habita ese Espíritu Santo, aleluya, que tú sientes ese poder, que tú sientes esa alegría, que tú sientes ese gozo, santo eres Jesús, ahí es que tú sabes que no son emociones por emocionarte, que no son acciones como para que te vean. Ahí es la mano de Dios la que se está moviendo en ti, para que tú aprendas a sentir esa misericordia y ese amor hacia los demás, aleluya, para aquellos que nos rodean. Tenemos que aprender a buscar esa presencia del Señor, porque sin la presencia del Señor no vamos a ver a nuestro Dios. No vamos a llegar a nada. Nosotros tenemos tres pasos que los encontramos en la misma palabra. Y el primero se encuentra en el capítulo de Efesios, número 4, en el versículo 32. Mira cómo nos dice la palabra: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Santo Jesús, aleluya. Nos está diciendo que seamos obedientes, humildes, unos con otros en misericordia, que aprendamos a perdonarnos, no a estar echándonos culpa, no estar con señalamiento.
no estar con los chismes ni habladurías de los demás. Al contrario, es perdonándonos, es siendo obediente, es amando, es teniendo compasión, comprensión, esa misericordia hacia los demás, a todo lo que te rodea. Mira, si en este momento tú estás de malas con tu vecino, qué mejor momento, mira, hace frío, comparte un café, comparte un chocolate caliente. Comienza a hablarle del Señor a tu vecino. Y ahí te puedes envolver y decirle, mire vecino, perdóneme si yo le he ofendido, si le he hecho algo. Esa es la manera de demostrar la misericordia. No es que usted haga lo que le da la gana. No, al contrario. Tenemos que ser obedientes, así como Jesús, porque a veces decimos, Señor, yo quiero ser como tú, como dice una alabanza, yo quiero ser como tú, pero nunca podemos ser como Jesús, porque vivimos con el ego, vivimos de ser orgullosos, vivimos que nos creemos otra cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque no sentimos que somos bienaventurados en misericordia, porque no hemos aprendido a amarnos para poder amar a nuestro prójimo, aleluya. Seguimos. Otro paso que le voy a dar se encuentra en el capítulo de Salmos, el capítulo 40, en el versículo 8, que nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, aleluya. ¿Qué nos quiere decir aquí esto el Señor? Con esto quiere decir que nosotros hagamos las cosas en la obediencia de Dios. Para que el Señor haga la voluntad en nosotros, tenemos que ser obedientes ante la presencia del Señor, buscar de su presencia, llenarnos con humildad, orar, sentir que ese Espíritu Santo está dentro de ti, que vive en ti, y que esa ley que el Señor nos enseñó a cada uno de nosotros no sea parte de nuestro corazón ni de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque esas son emociones sometidas a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, miren, vamos a tener una misericordia, vamos a llenarnos tan y tan grandemente de esa bienaventuranza de la misericordia, que vamos a alcanzar cosas hermosas, aleluya. Vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en cada uno de nosotros, aleluya, bendito sea Dios. Y por el último paso, lo tenemos en Santiago, en el capítulo 1, este libro de Santiago que es hermoso, me encanta porque ahí nos habla tan claro. Y el capítulo 1, el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que llevemos el mensaje de la palabra. Leamos la palabra. Transmitamos la palabra a los demás. No solamente seas del tipo de personas que van a la iglesia, escucharon la palabra y la echaron a la basura. Porque según entran, así salen. Porque no llevan la palabra a su corazón, a su pensamiento. No transmiten eso que escucharon. Santo Jesús, aleluya. Porque por eso nos dice que estamos engañándonos a nosotros mismos. Usted puede sentir el Espíritu Santo. Usted puede danzar. Usted puede hablar en lengua. Usted puede alabar al Señor.
Pero si no te llenas de la gracia del Espíritu y el poder de Dios, no estás haciendo nada, aleluya. Vuelves a lo mismo, a estar vacío. Según entraste, así saliste. Hay que estar en la humildad del Señor. Hay que buscar esa misericordia del Señor cada día. Porque como dice aquí el texto, escuchas la palabra, pero no la llevas, no la echas hacia adelante. No le hablas a otros de las maravillas del Señor. Es como si tú te estuvieras mirando en un espejo al natural, porque te vas a ver exactamente igual. Porque déjame decirte, cuando Dios obra en tu vida, cuando Dios tiene esa misericordia para ti, cuando tú has crecido en el amor para ti y el amor hacia el prójimo, tú te vas a mirar en el espejo y tú vas a decir, wow, yo no soy el mismo, yo soy totalmente distinto, yo no soy aquel, yo no soy aquella. Tu rostro va a cambiar, pero ¿sabes por qué va a cambiar? Porque vas a llevar el brillo del Espíritu Santo del Dios, aleluya. Vas a llevar esa misericordia en ti, vas a acordarte de que te estás amando para poder amar a los demás, para poder entrar en esa divina misericordia hacia los demás. Fíjate que en el Salmo 23, ¿verdad? Que todo el mundo dice que ya es como si fuera una poesía, pero una poesía hermosa porque dice muchísimo. Porque si usted lee las cosas con detenimiento, no a la carrera, las lee con detenimiento, cada palabra te da un mensaje. Y fíjate que en ese Salmo 23, en el versículo 6, nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No te está diciendo, me va a seguir un solo día, me va a seguir una hora, me va a seguir 10 minutos. No, te está diciendo todos los días de mi vida. ¿Y qué va a suceder? Que en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Fíjate, qué sencillez. Que ciertamente el Señor nos llena de esa misericordia. Que el Señor nos abunda para que podamos ser misericordiosos con las demás personas. Con el vecino, con tu amigo, con el jefe, con tus compañeros de trabajo, con los que te encuentras en las calles, los que te encuentras en las cárceles. Mira, llevemos palabra. Seamos misericordiosos. Prepara alimento. Llévale alimento al necesitado. Vas a sentirte que Dios está contigo. Vas a sentir ese amor tan grande que no vas a parar de dejar de llevar alimento al necesitado. No vas a dejar de buscar una porción de la palabra con que también darle ese alimento. Porque no es solamente el alimento, es también el alimento espiritual de la palabra, aleluya. Aprendamos a ser misericordiosos. Cuando nosotros oremos, pidámosles al Señor que nos ayude a conectarnos, que podamos identificar las oportunidades para practicar la misericordia. Las oportunidades las tenemos a diario, hermano. Salga a la calle y mire cuánta gente necesita de esa misericordia. Cuánta gente necesita un abrazo. Cuánta gente necesita que usted le ore. ¿Por qué? Porque están cargados. Por eso Dios nos dice en la palabra, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, ¿verdad que sí? ¡Aleluya! Pero yo me gozo. Me gozo porque cada día el Señor me enseña a que yo me amo para poder amarlos a ustedes. Para poder yo llevarle una reflexión, una palabra. Y me siento dichosa.
Me siento gozosa porque yo sé que la misericordia del Señor vive en mí. Porque yo sé los cambios que el Señor ha hecho en mi vida. Porque yo he entendido que sin amor, para mí, no puedo dar amor a los demás. No puedo estar transmitiéndole amarguras. No puedo estar transmitiéndole coraje, la ira, el enojo. Todas esas cosas, mira, fueron desechadas. ¿Por qué? Porque yo tengo un Cristo que me salvó, aleluya. Uno que me llenó del Espíritu Santo, uno que me ha enseñado a amar a los demás, uno que me ha enseñado a perdonar, no importando lo que me hagan. Uno que me enseñó a tener misericordia, aleluya. A coger en mis brazos a aquellos necesitados. Son muchos, hermanos. Son muchos los que necesitan de ese amor, de esa gracia, de esa comprensión, de escuchar un Dios te bendiga. De esa manera aprendemos a ser misericordiosos. Que Dios te bendiga. Si este mensaje, esta reflexión ha sido de bendición para ti, para tu casa, te exhorto a que la compartas con otros. Y si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Seguiremos compartiendo, sí, muchas reflexiones, porque el Señor todos los días nos habla. Todos los días está contigo como lo está conmigo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor, un Dios de compasión y un Dios lleno de la misericordia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.